Muy buenas noches a todos, muchachos. Espero que se encuentren muy bien. Les agradezco mucho su puntualidad. Agradezco sus saludos también. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a, pues, a dar inicio a la sesión de hoy. Antes de tocar el tema relacionado con pues, la temática de clase, con las listas simplemente enlazadas, quisiera aclarar algunos aspectos. El primero de ellos, si ustedes lo recuerdan, les había dicho que los videos de clase iban a quedar grabados en la plataforma Moodle, ¿cierto? Entonces, importante que revisemos en la plataforma Moodle. Voy a compartir la pantalla. Buenas noches, Juan Camilo. Buenas noches a todos nuevamente. Entonces, en la plataforma Moodle, en el curso de estructuras de datos, primero que todo, en los aspectos generales, ustedes lo pueden ver en pantalla, ¿cierto? En los aspectos generales tenemos en la modificación de cronograma de actividades evaluativas para ustedes, que son el grupo 032. En los aspectos generales pueden revisar y pueden observar que ya tenemos la modificación de ya les hice una modificación propuesta de los elementos para el quiz, para la evaluación parcial 2, el quiz 3, la evaluación final y el elemento que tiene que ver con inglés. Okay, quisiera explicarles un aspecto en este sentido. El quiz 2, que serían listas y o árboles binarios, es decir, aquí en este elemento se evaluarán listas y si alcanzamos a ver árboles binarios. Si no los alcanzamos, no se evaluará temática relacionada con árboles binarios en ese quiz. Es decir, en ese quiz se evaluaría solamente lo que son listas simplemente enlazadas, listas doblemente enlazadas, listas circulares simples, listas circulares doblemente enlazadas. ¿Listo? Ese quiz está visualizado para poderse ver, para poderse ejecutar el 16 de abril. Es decir, la próxima semana no tendríamos sesión. Y de hecho, en ese sentido, pues de una vez también les comento que hice pues cancelación en la herramienta Zoom, hice cancelación de las reuniones de la próxima semana y de esas cancelación debió ya haberles llegado una notificación a su correo electrónico institucional. Ahí aparece pues la cancelación de las reuniones de la próxima semana porque la próxima semana, recordemos, es Semana Santa. Entonces la Semana Santa no tendríamos sesiones, ni el martes ni el jueves, entonces esas sesiones pasarían a la siguiente semana. Es decir, básicamente el jueves después de Semana Santa tendríamos el quiz 2. El proyecto de aula 2 que estaba, gracias Gerson por la notificación. El proyecto de aula 2 que estaba el 23 de abril sigue quedando para el 23 de abril. Recordemos en este sentido que los quizzes son teóricos, se evalúan elementos teóricos. Los proyectos de aula son ejercicios prácticos que se realizan en clase. Entonces los quizzes son teóricos, los proyectos son prácticos y las evaluaciones parciales y evaluación final contienen combinación de elementos prácticos y elementos teóricos. La evaluación parcial 2, entonces, en este sentido de cosas, cambiaría para el 30 de abril. Creo que estaba programada para hoy, si no estoy mal. Pero entonces, como pues estamos viendo elementos y se nos han corrido las cosas, la programé para el 30 de abril. El quiz 3, que también estaba, ese creo que estaba para finales de abril. Y pues como queda, para que no se cruce con la evaluación parcial 2, básicamente tuve que mover todo lo demás. El quiz 3 lo moví para el 14 de mayo. Creo que en una semana inmediatamente después estaba la evaluación final como para el 21 y esa evaluación final la moví para el 28 de mayo, que sería la última sesión, y en esa misma sesión pues se sacarían las notas que tienen que ver con inglés. Entonces, en este sentido, así quedaría el nuevo cronograma para los elementos evaluativos que nos vienen en adelante. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Hay alguna apreciación que haya que hacer? Gerson pregunta que si el proyecto de aula 2 era en grupos individual. Bueno, este proyecto de aula 2, ese puede ser en grupo también. Ese lo pueden hacer grupal.
Recuerden que la idea es que no haya coincidencias entre los grupos de aula, entre los proyectos que hagan, pues entre los proyectos de aula que hagan diferentes grupos, ¿cierto? Que pues si un grupo y pues hace una implementación similar a la de otro grupo, pues recuerden que lo que saquen en uno de los proyectos se le repartiría a los dos grupos, ¿cierto? Don William, adelante, por favor. Profe, yo te tengo una pregunta, qué pena contigo. Eh, Ya. profe, ¿me escuchas? Sí, señor. Profe, profe, te decía, mira, yo la clase que ustedes que se repartieron los proyectos de aula, en esa clase no pude asistir. A la semana siguiente fue que entró todo eso de la contingencia por el COVID y no pude, o sea, como definir la actividad. No sé si te hablo al interno o algo para que me expliques de qué se trata para estar al día con esto. O si no se puede Recordemos, hacer, no sé. ok, Johnny, recordemos que el proyecto de aula en esta asignatura es un ejercicio que se deja en clase. No es un proyecto que tengas que realizar durante el semestre. Proyecto de aula, pues, lo llame así, es un ejercicio práctico que se hace en clase. Se les deja al inicio de clase y lo realizan durante toda la clase para que lo entreguen a finalizar la clase. Es un ejercicio simplemente evaluativo, no es más, no es un proyecto que se esté, que se haya que realizar durante todo el semestre. No sé si estoy siendo claro. Profe, Señor William. con respecto a la nota de inglés, le quería preguntar qué aspectos tendrá usted en cuenta para calificar esta nota. Ok, respecto a esta nota de inglés, esta nota se conforma del promedio de todas las preguntas que ustedes responden en inglés en todas las evaluaciones. Supongamos, yo no recuerdo si en el quiz primero colocamos alguna pregunta en inglés, creo que había una en inglés, ¿cierto? Y en el parcial, pues en el primero también habían preguntas en inglés. En el Entonces, parcial sí recuerdo que había 2 puntos. eso, dos. Entonces, por ejemplo, en el siguiente quiz puede aparecer una pregunta, en el segundo parcial puede aparecer otras dos preguntas, en el quiz 3 aparecerá una o dos preguntas, Y y en el esas final pueden serían, aparecer otras dos preguntas. Entonces, todas estas preguntas tienen el mismo porcentaje para sacar esa nota de inglés. Y la valoración de todas esas notas sacan la nota de inglés. las notas correctamente contestadas, pues obviamente, ¿cierto? Claro, las que se contestan correctamente. Exacto. Todas esas se conforman en una sola valoración que haría pues el inglés. Supongamos que son 5 notas, son 5 puntos, digamos los que se han evaluado durante todo el semestre en inglés. Entonces, cada uno de esos puntos tendría una valoración de 1 punto. Y si se contestó bien, tendría 1 punto. Y si no se contestó bien, pues no tendría puntos. De manera que si contestó bien todos los 5 puntos en inglés en todas las evaluaciones, le va a dar una nota de 5. Pero importante que tengan presente lo siguiente. Ojo, que la asignatura no deba depender de esa nota de inglés. Es importante que ustedes se esfuercen, que hagan todo lo posible, porque las notas que tienen en los parciales, en proyecto de aula, en los quizzes, sean lo más favorables porque pues no es justo ni es apropiado que una asignatura tenga que estar dependiendo de una nota como esa. ¿Listo? Profe, entonces en ese orden de ideas sería más justo colocarle el 10% a un quiz y esa nota de inglés colocarle un 5, en el orden de ideas que usted nos está dando ahí. De cierta manera tiene razón. Sin embargo, no puedo hacer eso. Y empezando porque pues en el reglamento establecen que hay que darle al menos un 10% de inglés en el peso de la nota definitiva. Si ustedes miran reglamento, dice que hay que darle al menos un 10%. Por eso no le quise dar más. Y segundo, ustedes habían firmado el acuerdo evaluativo con ese porcentaje. Esto, pues todos lo firmaron así, por lo tanto yo no puedo así, ahí hacer cambios. Tengo que hacer cambios en las fechas por lo que nos ocurrió, pero miren que no le estoy cambiando porcentaje en ninguna de las actividades y tampoco pues lo puedo hacer. Entendido, profe, listo. ¿Listo? Sí, señor. Giovanni, ¿tenía otra apreciación? No, profe, sí está muy bien. O sea que realmente esa nota del proyecto de aula no, pues no hay manera de
de retomarla, profe, o de que yo la pueda repetir. Pues si usted no me entregó ninguna certificación válida, recuerde que pues también eso se estableció a principio de semestre. Si no se presentó pues una certificación médica válida o laboral, no hay posibilidades. Ok, profe, gracias. Listo, sí señor. Juan Guillermo pregunta sobre lo que hemos hecho en la exposición. Listo. Respecto a las exposiciones, la idea es que cuando hayamos visto ya los elementos relacionados con árboles binarios, después de ello, pues retomamos y continuamos las exposiciones de quienes hace falta. Si alcanzamos a revisar los elementos de las listas circulares doblemente enlazadas, yo creería que para la tercera semana de abril ya se estaría retomando las exposiciones. Igual pues yo les estaría comentando una o dos sesiones antes para que lo tengamos presente. ¿Listo? Y en ese sentido también, si esta situación se nos alarga, si la cuarentena sigue y si vamos a seguir en este tipo de, haciendo clases bajo este tipo de estrategia, de pronto es más fácil, porque en este tipo de, pues utilizando esta misma estrategia, recordemos, ustedes mismos comparten pantalla, ustedes mismos ponen su presentación, ustedes mismos hacen la exposición a que haya lugar. ¿Cierto? ¿Es claro, Juan Guillermo? Listo, con mucho gusto. Entonces, si hay alguna otra apreciación, por favor, me comentan, ¿vale? Listo, entonces, como les decía, en los aspectos generales, entonces, bueno, de acuerdo, pues, bueno, ya ustedes, si no me responden, ¿están de acuerdo en que pues dejemos las fechas así como están establecidas o quieren que las cambiemos o modifiquemos en algún sentido? Si de pronto no me contestan nada, entiendo pues que es porque están de acuerdo. Listo, gracias por quienes están contestando. Muy bien. Muchas gracias. Bien, entonces, retomando lo de la plataforma, en las clases, si nos vamos a clase, bueno, ya Jamil contesta, por ahí vi que Joseph también, Carlos Andrés también. Bien, todos han contestado. Bueno, gracias muchachos. En las clases, recordemos, en la semana número 7, que es la semana que pues según cronograma está establecida, tienen ustedes las grabaciones de las clases, la implementación de las listas doblemente enlazadas, pues con las operaciones. En la semana 8 aparecen con las sesiones. A ver, Gerson pregunta que si las fechas quedaron con el mismo margen de tiempo que ven las sesiones, que ven las anteriores. Se modificó más o menos cierto punto. El criterio es que más o menos hay un margen de casi que de 2 sesiones, de 3 sesiones de clase, o 2 semanas entre evaluaciones. Ustedes pueden mirar en el almanaque las evaluaciones, cómo quedan, y más o menos quedan como entre 3 y 4 sesiones de clase de margen entre elementos evaluativos. Las que sí están como seguidas son el quiz, creo que es el quiz 2 y el proyecto de aula 2, que es un proyecto, recordemos, en clase, un ejercicio práctico en clase. ¿Listo? Entonces, las listas circulares, recordemos, las operaciones en las listas circulares simplemente enlazadas están también aquí. Recordemos en la plataforma en la semana 8. Con mucho gusto, Gerson. En la semana 8, entonces, el primer video es el que aparece, este es el que les dije que se lo grabé con el grupo anterior, y aquí es donde está explicado paso a paso todas las implementaciones que ustedes mismos implementaron en clase. Este video 2 es el que tiene las implementaciones que ustedes mostraron en la clase, en la sesión de clase. Ahí están los 2 videos. Andrés Moreno dice, en la plataforma está el video que se iba a montar en la clase anterior, donde está todo paso a paso, como lo hemos hecho siempre. Ajá, sí, señor. Este video es el que tiene el paso a paso de todas las implementaciones. Esa, pues, fue la clase, pues, que se hizo magistral. Y este video es el que tiene las implementaciones que ustedes hicieron. De igual manera, además, pues, de la plataforma de Mil Aulas, también, pues, por el requerimiento de la universidad,
pues quiero avisarles, informarles que también en la plataforma virtual de la universidad están los mismos videos. En estructuras de datos, en la plataforma virtual, también voy a colocar los mismos elementos, presentaciones, notas de clase, todo lo que se vaya haciendo, también lo voy a colocar aquí en la plataforma de la universidad. Sin embargo, las evaluaciones las seguiremos haciendo en la plataforma Moodle, en la Mil Aulas. Las evaluaciones, todas las comunicaciones, seguiremos tal cual trabajando como hemos trabajado en la plataforma Mil Aulas. ¿Listo? Aquí solamente pues de pronto los videos, material que hayan pendientes se los voy a colocar. Aquí los coloqué todos y comencé la semana 1 porque en la plataforma Moodle de la universidad, con mucho gusto, Gerson, muchas gracias. Es con todo el gusto. Entonces, en la plataforma de la universidad, entonces, miren que aquí aparecen 8 semanas también, y yo coloqué todo esto en la semana 1 porque los cursos en la plataforma Moodle de la universidad están estructurados para un curso bimestral. Si ustedes observan, pues aquí hay 8 semanas, básicamente son 2 meses, aparecen pues para un curso bimestral, no aparecen para un curso semestral. Por eso yo coloqué y comencé desde la semana 1 con todos estos elementos. Nosotros estaríamos terminando básicamente en una semana 16 o 15 que coincide con estas semanas. De aquí en adelante ya pues yo miré en el almanaque y miré todas las semanas y coincide con estos elementos. Entonces yo voy a continuar de aquí en las semanas 2, 3 y allá en la plataforma Mil Aulas continuaremos con la semana 9, 10, 11 en las siguientes semanas. ¿Listo? No sé si hay alguna duda al respecto o si todo está claro. Bien, entonces vamos, gracias Joseph. Vamos a continuar entonces con la implementación de la actividad que nos quedaba, que era eliminar un elemento de la lista simplemente enlazada. ¿Listo? Entonces, recordemos que aquí coloqué para el curso de ustedes, igual pues las implementaciones de las demás listas. Lista circular, aquí está la lista, pues la implementación de agregar primero. Básicamente son las mismas implementaciones que han realizado ustedes y que me han mostrado en pantalla, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es eliminar un elemento en cualquier parte de la lista. Y básicamente el eliminar un elemento en cualquier parte de la lista casi que encierra los elementos que hemos trabajado en todas las operaciones restantes. Recordemos pues de igual manera que se agrega el nodo pues se hace la clase nodo, se implementa la lista circular, en la lista circular también pues se importa el nodo tal como lo han realizado ustedes mismos. De aquí vamos a hacer la implementación de la operación eliminar elemento, ¿cierto? Lo voy a llamar eliminar elemento. Este es eliminar elemento en cualquier parte de la lista y este solamente tendría self, no tendría nada más, ¿verdad? Entonces vamos a realizar la implementación primera. Bueno, de self y no, pues también aparte de self tiene el dato porque debemos decirle cuál es el dato que vamos a eliminar, ¿cierto? De cualquier parte de la lista. Muy bien, en este caso entonces para eliminar elementos de cualquier parte de la lista es importante tener en cuenta que se nos van a dar básicamente 5 situaciones. Situación 1, pues es en el caso en que la lista está vacía, ¿cierto? Esta sería una situación 1, la situación en que la lista está vacía. Tenemos una situación 2, que sería la situación en la que el elemento que se va a eliminar va a ser el único que está en la lista. Va a haber un solo elemento en la lista, después de eliminarlo la lista queda vacía. Sin embargo, esta situación ya viene tipificado, ya viene establecida en la operación eliminar primero y eliminar último. Recuerden aquí, miren que aquí dice, si existe un solo elemento, entonces básicamente como lo hemos hecho en la lista simplemente enlazada. Comparamos primero si la lista está vacía, luego si el primero es igual al último, entonces al primero le damos el mismo valor que al último y a los dos les damos el valor none y disminuimos el tamaño en 1.
Y de igual manera operamos pues que si el primero es igual que el que vamos a eliminar sea el primero, entonces le decimos que el primero va a ser el primero punto siguiente, ¿cierto? El primero va a ser el puntero a siguiente, es decir, el primero pasaría, el primero va a ser igual al punto siguiente de ese mismo primero, es decir, pasa a ser este, ¿cierto? Y el último punto siguiente, el puntero siguiente del último, pasa a ser ya el nuevo primero, que sería este de aquí, ¿cierto? Ustedes ya mismos lo hicieron, entonces el eliminar primero ya viene establecido, eliminar último también ya lo verifica. En el caso en que eliminar, pues si ejecutamos eliminar último y es el último elemento que queda, se ejecutaría también esta operación, aunque en este caso, si es un solo elemento, el primero es igual al último y entonces el que se va a ejecutar básicamente va a ser este solamente. En ese caso no se ejecutaría eliminar último. Y vamos a ver por qué. Vamos a revisar entonces los otros casos. Entonces la situación 1 es, recordemos, si la lista está vacía, ¿cierto? Entonces verificamos si la lista está vacía. Si la lista está vacía, recordemos que vamos a imprimir un mensaje. En este caso sería un mensaje de error que nos va a decir, no es posible eliminar un elemento de una lista vacía. ¿Cierto? Ese sería el mensajito que vamos a obtener. Entonces, si es el punto lista vacía, entonces nos generará el error en que no es posible eliminar un elemento de una lista vacía. De lo contrario, else, entonces ya vamos a considerar los otros casos, ¿cierto? Voy a crear un nodo de una vez que se llama elemento eliminar. Elemento eliminar va a ser igual a instanciar el nodo con el dato, ¿verdad? Elemento eliminar va a ser pues el nodo con el dato que tenemos ahí. Aunque yo creo que básicamente no lo utilizamos, ¿cierto? Porque lo que estamos haciendo es eliminar el dato, pues no estamos trabajando básicamente con ese nodo, porque lo que vamos a eliminar es el nodo, pero el nodo, al eliminarlo, lo que vamos a hacer simplemente es direccionar nuevamente los punteros del anterior y del siguiente. Sin embargo, pues para no perder la costumbre, lo voy a colocar. Y de hecho, esto está de acuerdo a una observación que hizo uno de ustedes en una sesión pasada, ¿cierto? Que como no trabajamos con el nodo, entonces no habría necesidad de colocarlo como nodo dato, sino que simplemente trabajar con el dato que estamos colocando aquí en la definición del método. De todas maneras, les comento que pues les recuerdo que hay que colocarlo así. En este caso, Carlos Andrés, gracias por la observación del nodo en mayúsculas. Lo que pasa es que aquí yo le dije class nodo y el nodo lo coloqué en minúsculas. Por eso pues lo estoy colocando aquí en minúsculas. Lo coloqué el nombre el nombre del archivo es nodo en mayúsculas y la clase está en minúsculas. Por eso lo coloqué que me haga el constructor del nodo en minúsculas con el dato. ¿Listo? Bien, coincidencia. Le damos un valor inicial que es false. A la coincidencia le damos un nodo, el valor false inicialmente, ¿cierto? Y aquí vamos a revisar la situación 2. La situación 2 sería en el caso en que el elemento a eliminar es el primero. El elemento a eliminar es el primero. Aquí está mal escrito. El elemento a eliminar es el primero. ¿Listo? Entonces, en el caso en que el elemento a eliminar es el primero, entonces hago la comparación, ¿cierto? Si self.primero.dato es igual, aquí puedo decirle, por ejemplo, esto simplemente, ¿cierto? Es igual a dato. No tendría necesidad de estar instanciándolo el elemento. Pero de todas maneras, digámoslo, llamémosle el elemento eliminar punto dato. ¿Cierto? Entonces, si es el punto primero punto dato es exactamente igual al elemento eliminar punto dato, entonces lo que hacemos es ejecutar self.eliminar primero, ¿cierto?
Recordemos que el eliminar primero no tiene parámetros. Y recordemos de una vez, miremoslo, eliminar primero. Se nos ejecuta eliminar primero. Si la lista está vacía, él me genera un error, no me va a estar apareciendo porque ya lo estamos validando aquí, ¿cierto? El error no es posible eliminar de una lista vacía. Si el primero punto dato es igual al elemento eliminar punto dato, entonces se nos ejecuta eliminar primero. Entonces eliminar primero, si existe un solo elemento, miren que él mismo valida que si el primero es el último, entonces él nos da al primero y al último el valor non, nos disminuye el tamaño en 1. De lo contrario, ejecuta la operación eliminar primero y también él aquí está disminuyendo el tamaño en 1. Por lo tanto, no es necesario que yo aquí le disminuya el tamaño, porque ya lo está ejecutando en eliminar primero, nos disminuye el tamaño pues nos está disminuyendo el tamaño de la lista, ¿cierto? Entonces aquí le digo simplemente eliminar primero y hago coincidencia igual true. Paso el valor de la coincidencia a true. ¿Listo? Vamos en el caso de la situación 3. La situación 3 es que el elemento eliminar es el último. Si el elemento eliminar es el último, entonces debo hacer la comparación, ¿cierto? El if le voy a decir self.último.dato, que es exactamente igual a elemento eliminar.dato. ¿Cierto? Entonces en este caso lo que hacemos es ejecutar eliminar último. Le decimos que ejecute eliminar último y le decimos de igual manera que coincidencia sea igual a true. Cambie coincidencia a true. ¿Listo? Hasta ahí vamos en las 3 situaciones y nos faltaría para la otra situación que es situación 4. En la situación 4 el elemento a eliminar está en otra parte de la lista. Entonces, el elemento a eliminar está en otra parte de la lista. Si el elemento a eliminar está en otra parte de la lista, entonces hacemos por el else. Entonces, else, lo que hacemos es decirle, como hemos hecho siempre, ¿cierto? Vamos a crear un nodo anterior. Este nodo anterior va a ser igual al primero, es el punto primero. Tenemos un nodo anterior. Luego hacemos el mientras. Le decimos que mientras anterior punto siguiente. Joseph, adelante. Profe, una pregunta. En Señor. la estructura que tenemos, el primero, pues en todos no serían el if hasta llegar a la cuarta situación. O todos tienen que ser así, if, else. O no me entiende la pregunta. No la estoy entendiendo. Mira la estructura de decisión que estamos haciendo. Suba un poquito, por favor. Sí, señor. Vea, ahí no podríamos poner el if en vez de que sea else. Lo que pasa es que si lo colocamos así, en ese caso, pues tendríamos el if, por ejemplo, bueno, también pues colocaríamos coincidencia igual false arriba, ¿cierto? Sí, lo podemos hacer así. Es verdad, sí se puede hacer así. Pero esta coincidencia igual false no lo definimos aquí, sino que lo definiríamos afuera, ¿cierto? Exacto, pues lo digo yo porque es como la forma de seguir la estructura y no crear varios ifs, porque tengo entendido que eso molesta el procesamiento en la RAM. Pues de cierto modo, lo que pasa es que haciéndolo así nos obligaríamos a crear el nodo para el elemento eliminar por acá afuera también. Así la lista esté vacía. De todas maneras estaríamos creando nodo y mire que le estamos asignando espacio de memoria. En cambio, si vemos que la lista está vacía, nos saca el error y nos saca del programa de una. No nos está utilizando memoria en crear un nodo. Y tampoco... no sé, por eso estoy preguntando. O sea, en ese sentido, sí se estaría ahorrando memoria en ese caso solamente. O sea, se hace uso de memoria siempre y cuando la lista no esté vacía. Haciéndolo como lo estábamos haciendo. Ya. ¿Listo? Era eso, profe. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto.
Entonces lo dejamos así, ¿vale? Mejor. Entonces aquí simplemente creamos el nodo siempre y cuando la lista no esté vacía. Entonces creamos el nodo, coincidencia también le damos el valor false. De ahí continuamos, ¿cierto? Entonces la situación 4 dice el elemento a eliminar está en otra parte de la lista. Entonces hacemos anterior igual a self punto primero, mientras que anterior punto siguiente sea diferente de self punto último. Recordemos pues que estas líneas, línea por línea, las vamos a explicar una vez pues tengamos la asignación hecha, ¿cierto? Una vez tengamos el procedimiento desarrollado. Bien, anterior punto siguiente, diferente de self punto último. Recordemos que esto lo vamos a hacer para que el anterior no llegue hasta el final. Aquí de una vez le voy a decir que anterior, el nodo anterior, va a ser igual a anterior punto siguiente. Anterior punto siguiente. ¿Cierto? Profe, fuera el while. No, es dentro del while. Lo que pasa es que lo que vamos a hacer aquí es, vamos a hacer la condición del if. Si el anterior es igual, por ejemplo, al dato del elemento, si el anterior punto siguiente punto dato va a ser igual al dato del elemento, entonces ahí hacemos el procedimiento. Y si el anterior no es igual al dato del elemento que vamos a eliminar, entonces él nos debe hacer esto, pero dentro del while. Si no, se nos genera un ciclo infinito. ¿Listo? Entonces aquí le vamos a decir if anterior punto siguiente punto dato es exactamente igual al elemento eliminar punto dato. Miren que en ningún momento estamos trabajando con el nodo, pues para tenerlo presente, ¿cierto? Elemento eliminar punto dato. Entonces le vamos a decir que anterior punto siguiente va a ser igual a anterior punto siguiente punto siguiente. El tamaño se nos reduce en 1. Menos igual 1. La coincidencia se convierte en true porque encontró una coincidencia. Y si ahí ya se hizo este procedimiento, tenemos que salirnos del while diciéndole break, ¿cierto? Y mire que el anterior tiene que ejecutarse dentro de este while para que pueda seguir funcionando el while, para que vaya pasando de nodo si no coincide con el nodo. ¿Listo? En el caso contrario, entonces, por fuera, ya de esta cadena de if, el if y else, fuera de estas tres situaciones, tenemos que verificar si coincidencia es igual a false, entonces nos debe mostrar un mensaje, ¿cierto? Que no se encontró el elemento en la lista. No se encontró el elemento. Aquí le vamos a decir elemento. Miren que tenemos que decir elemento eliminar punto dato. Podríamos decir simplemente dato, pero bueno. Elemento eliminar punto dato en la lista. Que estaríamos validando esto. Aquí falta un n, ¿cierto? Que es la n. No se encontró el elemento eliminar punto dato en la lista. Entonces se nos va a mostrar el mensaje si la coincidencia no cambia a true. ¿Listo? Entonces, revisando ya la implementación, pues antes de ejecutarla, vamos a hacer la explicación para ver qué es lo que hace cada una de estas líneas. ¿Listo? Entonces, primero verificamos si la lista está vacía. Aquí tenemos la implementación de la lista circular. Quiero verificar si estamos viendo así la pantalla. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la lista circular, ¿cierto? Simplemente enlazada. Si la lista está vacía, entonces él simplemente lo que hace es mostrar un error diciendo que no se puede eliminar un elemento en una lista vacía. Después creamos el elemento eliminar, que sería nodo dato. Y coincidencia igual false. Entonces, si es el primero el que se elimina, entonces él lo que ejecuta es eliminar primero, ¿cierto? Recordemos que si es el punto primero punto dato igual al elemento a eliminar, y de igual manera, si el elemento a eliminar ya es el único que queda en la lista,
va a ser el primero y va a ser el último. Entonces va a coincidir en ese caso esta operación. Va y nos hace eliminar primero, que ya ustedes pues lo saben, lo habíamos explicado en la sesión, pues lo explicaron en la sesión pasada y aparece pues también en el video de la sesión pasada. Pues si es eliminar el último, entonces él nos ejecuta eliminar último. Y si en el caso contrario vamos a eliminarlo en cualquier otra parte de la lista, entonces hacemos anterior igual a hacer punto primero. Aquí quiero hacer una salvedad. En este caso, pues para muestra tenemos en este gráfico solamente 3 nodos. Voy a colocar, por ejemplo, un nodo adicional para que pues no piensen que se ejecuta solamente en este caso que sean 3 nodos, sino que se puede ejecutar en cualquier momento. Voy a colocar, supongamos que aquí viene un nodito y que este dato 2 no apunta allá, sino que apunta aquí, y que este puntero de aquí no apunta acá, sino que apunta a este de aquí, y que supongámonos esta línea aquí no existe, no está, ¿cierto? Bien, vamos a suponernos pues el caso en que vamos a eliminar este dato 2, este dato que está aquí. Suponiéndonos que tenemos una lista más larga, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es eliminar este dato 2. Entonces, lo que hacemos es decirle, crear un nodo anterior que va a ser el primero, ¿cierto? Es el punto primero. Entonces, en este caso, bueno, nos faltó pues marcar, colocar que este es self punto primero, lo de siempre, ¿cierto? Que este de acá es self punto último. ¿Listo? Entonces estamos diciéndole que anterior va a ser igual a self punto primero. Entonces anterior pasa a ser este de aquí. Este es anterior. Anterior es el punto primero. Anterior es este entonces, ¿cierto? Entonces vamos y verificamos. Le decimos, pregunto una cosa. ¿Quieren que borremos este o que borremos este que estamos creando aquí? Este pues temporal. Porque él nos va a ejecutar casi que inmediatamente la operación. Me explico. Si vamos a eliminar este de a todos, entonces, recuerden que nosotros en la operación, cuando vamos a eliminar, le debemos decir en la operación aquí en la operación de eliminar elemento, cuando le decimos dato, el dato que le estamos dando es precisamente ese dato que queremos eliminar. En este caso sería el dato 2. ¿Cierto? Sería el dato 2. Este que sería el que vamos a eliminar. Entonces le voy a poner aquí un texto que diga elemento eliminar. Este va a ser nuestro nodo que vamos a eliminar, ¿cierto? Elemento eliminar. Entonces, este es el anterior, que es el primero, que es la línea que estamos haciendo aquí. Anterior igual a ser punto primero. Entonces, al anterior, nodo anterior, le estamos dando el valor que tiene el primero, que es este de aquí. Luego le decimos, mientras que anterior punto siguiente sea diferente de ser punto último, a ser. Entonces, anterior punto siguiente es este punto de aquí, ¿cierto? Este nodo, lo voy a encerrar en un cuadrito. Este es anterior punto siguiente, ¿cierto? Anterior punto siguiente, ¿hacia dónde apunta? Apunta hacia el elemento eliminar, no está apuntando al último. Entonces, anterior punto siguiente no es igual a ser punto último, ¿cierto? Entonces, él nos va a empezar a ejecutar el ejercicio. Anterior punto siguiente diferente es el punto último. Entonces, va a comparar si anterior punto siguiente punto dato es igual al elemento eliminar punto dato. Miren que nos coincide. Anterior punto siguiente, apunta hacia acá, punto dato, es el mismo elemento eliminar punto dato, ¿cierto? Entonces, en ese caso nos está coincidiendo. Como coincide, entonces viene y se ejecutan estas líneas. Anterior punto siguiente va a ser igual a anterior punto siguiente, punto siguiente. Anterior punto siguiente, que es este nodo de aquí, va a ser igual a anterior punto siguiente,
Es decir, anterior punto siguiente es este de aquí. Punto siguiente es este de aquí que apunta acá. Entonces, este nodo de aquí, este puntero, ya no apunta a ese dato 2, sino que apunta a este de acá. Anterior punto siguiente es igual a anterior punto siguiente, que es este de acá. Apunta hacia acá. Entonces, esta línea de aquí se nos cambia de dirección, ¿cierto? Esta se nos anula y pasa a apuntar hacia acá. ¿Listo? Luego, ¿qué estamos haciendo? Miren que no hacemos más. Luego le decimos que el tamaño se nos disminuye en 1. Esta línea, de igual, pues el nodo queda en el aire, no queda haciendo nada. La línea se viene por acá y sigue su camino por aquí. Entonces, el tamaño se nos disminuye en 1, la coincidencia pasa a ser true y se nos ejecuta el break. Y entonces se nos sale de este while. Y entonces la coincidencia no es false, sino que es true y se nos termina el ejercicio. ¿Por qué coloco esta noda aquí? Porque recordemos que si entonces, voy a ver si lo puedo eliminar, solo esta línea. Bueno, los eliminé todos. Si no es este, sino el que estaba aquí, supongamos que el que vamos a eliminar es este de acá. Pues hagámoslo rápidamente. Le vamos a poner a este elemento eliminar. ¿Listo? Que el que vamos a eliminar es este, que esta línea de aquí no está apuntando hacia el nodo 3, sino que este puntero apunta hacia este y el puntero de aquí apunta hacia dato 3. Supongamos esto, ¿cierto? Y el que vamos a eliminar es este, ya no es el dato 2. Entonces, de nuevo, el dato 1 sería el punto primero. El dato 3 sería el punto último. Y comenzaríamos a ejecutar la actividad, ¿cierto? Entonces, aquí comenzaríamos a ejecutarlo nuevamente. Le estaríamos diciendo, anterior igual a ser punto primero. Entonces, este pasaría a ser el anterior, ¿cierto? Anterior es el punto primero. Entonces, luego viene y nos pregunta, mientras que anterior punto siguiente sea diferente de ser punto último. Es decir, anterior punto siguiente, que es este nodo, sea diferente de ser punto último. Este no es el último. Entonces, él va a ejecutarnos lo que esté dentro de sus líneas. Aquí dice, anterior punto siguiente punto dato es igual a eliminar punto dato, elemento eliminar punto dato. Es decir, anterior punto siguiente punto dato, sí es igual a eliminar punto dato. No es igual, ¿cierto? Entonces, como no es igual, no se cumple esto de aquí. Lo que se cumple es esta línea de acá abajo, que dice anterior es igual a anterior punto siguiente. Es decir, anterior ya no es este primero, sino que anterior, ya no es este, sino que anterior va a ser igual a anterior punto siguiente, que es este de aquí apuntando hacia acá, entonces este de acá pasa a ser el elemento anterior. Este es anterior. ¿Listo? Se nos ejecuta lo que está en el while. Listo. Entonces, pasa a ser el anterior este. Ahora dice, en el while, anterior punto siguiente diferente de ser punto último. Ojo, anterior punto siguiente está apuntando a este elemento que es el elemento eliminar, ¿cierto? Que no es el último. Si fuera anterior punto siguiente igual a ser punto último, sería este caso. Si el anterior no fuera este, sino que fuera este de acá, entonces anterior punto siguiente sería igual a ser punto último. Por lo tanto, el ciclo terminaría y en ese caso nos diría que no existe elemento a eliminar, nos sacaría el false. Pero como el anterior es este, entonces nos ejecuta igual lo que está en estas líneas dentro del while, ¿cierto? Ahora, anterior punto siguiente punto dato igual al elemento eliminar punto dato. Miren que coincide el elemento anterior punto siguiente, que es este punto dato, es igual al elemento eliminar punto dato. Si es igual, entonces lo que va a hacer es eliminarnos este, ¿cierto? Entonces miren que hacemos las líneas. Anterior punto siguiente va a ser igual a anterior punto siguiente punto siguiente.
Anterior punto siguiente, que es este de aquí, va a ser igual anterior punto siguiente, que es este de acá. Entonces, se nos crea esta línea que está aquí y se nos elimina este elemento de acá. Se nos elimina este, se nos elimina pues esta flecha es la que se nos elimina, ¿cierto? Y la flecha pasa a ser otra vez esta de aquí. Se nos disminuye el tamaño en 1. Miren, se nos disminuye el tamaño en 1. La coincidencia pasa a ser true, se sale del while. Y pues coincidencia ya no es true, ya no es false, sino que es true, entonces se sale del while. Vamos a comparar, vamos a revisar si nos funciona. Entonces, miren, ejecutándolo hasta ahí, tenemos que nos aparece lista después de agregar un dato en cualquier parte. Ahí tenemos un elemento agregado en cualquier parte. Voy a copiar esto y lo voy a pegar abajo. Ya no va a ser después de agregar, sino que va a ser después de eliminar. Lista después de eliminar un dato en cualquier parte. Y aquí voy a ejecutar lista.eliminar elemento. Lista.eliminar elemento. Y el elemento que vamos a eliminar, por ejemplo, eliminemos ese penúltimo, el 23. Y lo ejecutamos. Tiene que lista después de eliminar un elemento en cualquier parte, nos deja la lista sin el 23. 10, 100, 32, ¿cierto? Ya no aparece el 23. Si el que le eliminamos no es el 23, sino el 100. Y lo corremos. Entonces miren que es 10, 23, ya no aparece el 100, 10, 100, 23, sino que aparece 10, 23, 32, ¿cierto? Que el que vamos a eliminar es el primero, el 10. Lista eliminar elemento 10. Entonces vamos a ejecutarlo. Miren que ya no nos aparece el 10, nos aparece 100, 23, 32. Y el que vamos a eliminar entonces ya no es el 10, sino que es el último, que es el 32. Entonces la lista nos muestra 100, 10, 23, ¿cierto? No nos aparece el 32, que es el que estamos eliminando. Y que, por ejemplo, nos equivocamos y colocamos 322. El 322 no existe. Entonces él me dice, ¿cierto? No se encontró el elemento 322 en la lista y la lista me la vuelve a mostrar y me la deja tal cual como estaba. ¿Listo? Clara la implementación hasta ahí. Muy bien. Entonces esa era la implementación que nos hacía falta, ¿cierto? Lo de eliminar un elemento en cualquier parte de la lista. Entonces, voy a regresarme acá, voy a crear un nuevo elemento en Python que va a ser el elemento de las listas circulares doblemente enlazadas. Pero antes de ello, entonces, vamos a ver la presentación. Vamos a ver, pues, vamos a revisar los elementos que vamos a trabajar con las listas circulares doblemente enlazadas. Voy a colocarle aquí de una vez el título antes de que me olvide. Listas circulares doblemente enlazadas. Aquí vamos a hacer una implementación, vamos a hacer unas implementaciones, vamos a hacer unas pequeñas variaciones, unas que tienen que, pues que las vamos a considerar para que no tengamos que estar repitiendo tantas veces elementos. Pero pues vamos a trabajar primero con, vamos a revisar primero pues la documentación, ¿cierto? Vamos a realizar la presentación entonces. Bien, entonces vamos a comenzar a trabajar con la implementación de las listas circulares doblemente enlazadas. Bien. Ups, me equivoqué de presentación. Regálenme un momento, por favor. La había dejado abierta y por eso me apareció. La voy a cerrar más bien para que no tengamos dificultades.
Listo. Bien, entonces una lista circular doblemente enlazada, básicamente es muy parecida a la lista doblemente enlazada, ¿cierto? La definición, recordemos, que dice que una lista circular doblemente enlazada es pues una lista enlazada de nodos en el que cada nodo tiene ahora, aparte de un solo puntero, va a tener dos punteros, un par de campos de enlace. Es uno al nodo siguiente y otro al nodo anterior. Entonces, nos hace campos de enlace. Estos campos de enlace son los mismos punteros, que son punteros al elemento siguiente y al elemento anterior, ¿cierto? Entonces, la diferencia que tiene respecto a la lista doblemente enlazada es que en esta lista el campo de enlace siguiente del último nodo apunta hacia el nodo primero y el campo de enlace anterior del primer nodo apunta hacia el nodo último. Es decir, ya no hay nodos que apunten a none o a null. Entonces, aquí tenemos cómo es la lista doblemente enlazada, ¿cierto? La lista doblemente enlazada, el nodo anterior del primer elemento apunta a null y el nodo siguiente del último elemento apunta a null. Entonces, la lista circular doblemente enlazada hace este cambio, ¿cierto? Lo que hace es que el nodo siguiente del último elemento apunta al primer elemento y el nodo anterior del primer elemento apunta al último elemento. Entonces tenemos una lista circular doblemente enlazada que ya trabaja en doble vía. ¿Listo? Entonces, los métodos también para la lista circular doblemente enlazada, también tenemos básicamente Joseph, también aplicaciones vamos a verlas un poco más adelante, cuando estemos ya ejecutando ejercicios sobre aplicaciones en listas simples, circulares y dobles circulares. También, por ejemplo, en ejemplos de semaforizaciones, en ejemplos pues también de facturas, cuando usted tenga una factura en la que tenga que recorrer o corregir otros elementos adicionales, en momentos será más fácil regresarse que estar yéndose por devolviéndose hacia el primero, o también pues dependiendo del recorrido más corto, porque usted puede recorrer varios elementos, bien sea devolviéndose o yéndose hacia el primero nuevamente. Entonces se pueden ejecutar las listas circulares doblemente enlazadas. Antes de ver las aplicaciones, quisiera que por favor pues miremos los métodos para poderle hacer la implementación, y después de la implementación ya podremos ver ejemplos o ejercicios en los que se puedan implementar este tipo de listas. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a insertar un nuevo elemento en la lista. Recordemos que insertar el elemento, tal como en las listas que ya hemos revisado, también involucra las 4 posibilidades. Implementar un elemento en una lista vacía, implementar un elemento al inicio de la lista, implementar un elemento al final de la lista, implementar un elemento en otra parte de la lista. Aquí nuevamente he desagregado todas las operaciones para que se puedan hacer en cualquier implementación. Gerson pregunta si en todos estos tipos de listas se manejan los mismos métodos. Correcto, sí señor. Sin embargo, tienen unas pequeñas variaciones. Recordemos que aquí lo que les voy a comentar son los pasos que se llevan a cabo para poder hacer implementación. Recordemos pues que los pasos los habíamos hecho para las listas simplemente enlazadas. No hicimos pues los pasos pues así como los vamos a describir ahora para las doblemente enlazadas ni para listas circulares. Lo que estamos haciendo pues estamos desagregando de nuevo para estas listas circulares doblemente enlazadas para que ustedes puedan hacer estos pasos que están aquí en cualquier implementación. De manera que recordemos que cuando se soliciten de pronto los pasos en un parcial o en una implementación, ustedes sepan claramente cuáles son los pasos que se deben realizar y dónde se están ejecutando en la implementación que se realice. ¿Listo? Entonces, los pasos para lograr esta actividad son, primero, recordemos lo que comúnmente hacemos, ¿cierto? Asignar memoria para el nuevo elemento. Rellenar el campo de datos del nuevo elemento. En el tercer paso, entonces,
los punteros primero y último apuntan hacia el nuevo elemento. Pero aquí sí debemos considerar lo siguiente. El puntero siguiente del último elemento apunta hacia el primer elemento. Así sean el mismo. El puntero siguiente del primer elemento, perdón, este no es el puntero siguiente, sino el puntero anterior del primer elemento, va a apuntar hacia el último elemento. Listo, regálenme un segundo, les hago esa modificación de una vez. Bien, entonces, el puntero anterior del primer elemento apuntará hacia el último elemento, ¿cierto? Si vemos pues hacia atrás y el tamaño se actualiza dependiendo de algunas implementaciones o de algunos lenguajes, ¿cierto? Entonces es importante tener presente que así el primero y el último sean el mismo, debemos hacer que el puntero del último elemento, el puntero siguiente del último elemento, apunte hacia el primer elemento y que el puntero anterior del primer elemento apunte hacia el último elemento. ¿Listo? Y el tamaño se actualiza dependiendo de la implementación. Bien, en este caso, miren que el puntero siguiente del primer elemento está apuntando a none o a null, y el puntero anterior del último elemento está apuntando a none o a null, porque recordemos que cuando creamos el nodo se crea con el puntero siguiente y el anterior apuntando los dos hacia null. Y el tamaño se actualiza de acuerdo a la implementación. Cuando insertamos un elemento al inicio de la lista, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es lo mismo, asignar memoria al nuevo elemento, rellenar el campo de datos del nuevo elemento. Aquí lo que hacemos es decirle que el puntero siguiente del nuevo elemento apunta hacia el primer elemento. El puntero anterior del primer elemento apunta hacia el nuevo elemento. El nuevo elemento pasa a ser el primer elemento. El puntero siguiente del último elemento apunta hacia el primer elemento. El puntero anterior del primer elemento apunta hacia el último elemento y el tamaño se incrementa de acuerdo a la implementación. Se los voy a mostrar también pues gráficamente para que lo tengamos claro y lo tengamos presente. ¿Listo? Parece que tengo que sacar pues de la misma diapositiva, tengo que sacar la imagen. Para poder mostrar la implementación. Listo. Bien, entonces nos vamos a suponer estamos viendo el dibujo, ¿cierto? Vamos a suponernos que este es self.primero. Y que tenemos varios elementos en esta misma lista, ¿cierto? Que este es el self.primero, este de acá es self.último. Claramente, recordemos que en este caso, este estaría apuntando
Eso estaría apuntando a este dato 2, ¿cierto? Él estaría apuntando hacia acá, a este dato 2. Y el anterior de este dato 2 estaría apuntando, voy a ponerlo de otro colorcito, un azul claro, este dato 2 estaría apuntando hacia el dato 3. ¿Cierto? Si ya tenemos dos nodos, entonces estarían así. Ahí está apuntando este dato 2 y está apuntando al dato 3. Entonces el que vamos a agregar sería este dato 1. Entonces miren lo que dicen los pasos. Primero dice asignar memoria al nuevo elemento. Entonces se asignaría memoria para agregar este elemento cuando le decimos nuevo elemento igual a. Rellenar el campo de datos de nuevo elemento cuando le decimos nodo dato. Entonces estamos rellenando el campo de nuevo elemento, lo estamos asignando a este nuevo elemento. ¿Cierto? Nos suponemos que esta flecha no existe, sino que la que existe es esta azul que está apuntando hacia acá. ¿Listo? Entonces dice, el puntero siguiente del nuevo elemento apunta hacia el primer elemento. El caso, este sería el nuevo elemento, el que estamos creando. Voy a cambiarle el texto de color. Este sería nuevo elemento. ¿Cierto? Este sería nuevo elemento. Entonces le estamos diciendo, el puntero siguiente del nuevo elemento, miren, el puntero siguiente del nuevo elemento apunta hacia el primer elemento. El puntero siguiente, este puntero del nuevo elemento, apunta hacia el primer elemento. Este es el punto primero, entonces este puntero se hace esta línea de aquí, apunta hacia acá. ¿Listo? Luego dice, el puntero anterior del primer elemento apunta hacia el nuevo elemento. Este es el puntero anterior del primer elemento. El puntero anterior del primer elemento apunta hacia el nuevo elemento. Se hace esta línea y se nos anula esta línea de aquí, ¿cierto? Esta se quita. Y se hace el puntero anterior del primer elemento apunta hacia el nuevo elemento. Eso es lo que está haciendo aquí. Luego dice, el nuevo elemento pasa a ser el primer elemento. Entonces ahí es donde uno dice, el punto primero igual a nuevo elemento. Entonces el punto primero ya no es este, sino que pasa a ser este. ¿Cierto? Miren que cualquier implementación en cualquier lenguaje se puede hacer lo mismo. El punto primero pasa a ser este. Luego, ¿qué dice? El nuevo elemento pasa a ser el primer elemento. Listo. El puntero siguiente del último elemento apunta hacia el primer elemento. Es decir, el puntero del siguiente del último elemento, este, ya no apunta, ya deja de apuntar a ese que estaba apuntando, sino que ahora apunta al primer elemento, que ahora es este. Por eso les dijimos que el punto primero va a ser igual a nuevo elemento. Ahora este es el punto primero. Y eso es lo que nos está diciendo la línea. El puntero siguiente del último elemento apunta hacia el primer elemento. Entonces el puntero siguiente del último elemento, que es este, apunta hacia el primer elemento. Se nos hace esta línea naranja. ¿Cierto? Y dice, el puntero anterior del primer elemento apunta hacia el último elemento. El puntero anterior de este, que es el primero, apunta hacia el último elemento. Se nos hace esta línea violeta. ¿Cierto? El puntero anterior del primer elemento apunta hacia el último elemento. El tamaño se incrementa de acuerdo a la aplicación o de acuerdo a la implementación. ¿Listo? Miren que básicamente los pasos nos describen qué es lo que hace la operación para poder ejecutar en este caso, agregar un elemento al inicio de la lista. Bien, vamos a continuar entonces. Quisiera que miremos rápidamente las implementaciones, como están aquí en los pasos, para luego pasar a hacer las implementaciones ya en codificación, en código. ¿Listo?
¿O quieren que vayamos haciéndolas de una vez? Profe, qué pena, ¿qué fue lo que acabo de decir? ¿Qué está mal? Es decir, las implementaciones, ¿quieren que las hagamos de una vez en código o quieren que miremos primero todos los pasos de todos los métodos para implementarlos después en código? De una vez, todos. La idea es que los realicemos en clase. No, trabajo individual solamente pues era el trabajo anterior en el que hicimos el otro ejercicio. Listo, miremos todos los pasos. Excelente. Bien, paso a paso entonces. Listo. Entonces, insertar elemento al final de una lista. ¿Listo? Entonces, miren que para lograr esta tarea dice, primero, asignar la memoria al nuevo elemento. Lo mismo. Vamos a suponernos que entonces este va a ser el último, ¿cierto? Voy a colocarles el título de una vez. Vamos a suponernos entonces que este es el punto último. Que este es el primero. ¿Cierto? Que este es el nuevo elemento que vamos a agregar. Que además vamos a hacer las líneas. Voy a hacerlas de otro color, que este último no está apuntando hacia allá, sino que está apuntando hacia este que es el primero. Que este anterior no está apuntando. No, voy a colocar otro colorcito. Este azul que habíamos utilizado antes. Este está apuntando ahora hacia este, ¿cierto? El anterior apunta a este que es el último. Este que es el último apunta a este que es el primero. Y vamos a agregar este nuevo elemento que está aquí. ¿Listo? Entonces, según los pasos que hemos desarrollado, tenemos asignar la memoria al nuevo elemento. Hemos hecho la asignación cuando le decimos que es nuevo elemento, ¿cierto? Igual a. 2, rellenar el campo de datos del nuevo elemento. Decimos que es igual a nodo dato. Entonces, recuerden que la operación se hace de derecha a izquierda. Se hace primero el nodo del dato. El dato se asigna al nodo. Se construye, mejor dicho, el nodo con el campo dato y con los dos punteros, anterior y siguiente, y se le asigna al nuevo elemento. ¿Cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces aquí? Al crear este elemento de acá. Luego decimos, el puntero siguiente del último elemento apunta hacia el nuevo elemento. Entonces, el puntero siguiente del último elemento, es decir, este, apunta hacia el nuevo elemento. Se nos construye esta línea de aquí. Y se nos desaparece esta línea de acá. Esta línea se nos quita, ¿cierto? El puntero siguiente del último elemento apunta hacia el nuevo elemento. Se nos crea esta línea de aquí arriba. Se nos redirecciona. El puntero anterior del nuevo elemento apunta hacia el último elemento. Este puntero anterior del nuevo elemento apunta hacia este que es el último elemento, ¿cierto? Luego dice, el nuevo elemento pasa a ser el último elemento. Es cuando decimos el punto último igual a nuevo elemento. Entonces, el último deja de ser este y pasa a ser este de acá. Ahora este es self.último. El punto último ahora es este, ¿cierto? Luego dice, el puntero siguiente del último elemento, ahora miren que el último elemento ya no es este de acá, sino que es este, ¿cierto? Ahora dice, el puntero siguiente del último elemento apunta al primer elemento. Es decir, el puntero siguiente, este de aquí, el último elemento, apunta hacia el primero. Es decir, se nos crea esta línea naranja.
Luego dice, el puntero anterior del primer elemento apunta hacia el último elemento. Se nos hace esta línea. El puntero anterior del primero ya no apunta hacia este de acá. Esta línea se redirecciona. Se quita de aquí y se nos crea esta línea violeta que dice el puntero anterior del primer elemento apunta hacia el último elemento. ¿Listo? Y el tamaño se incrementa de acuerdo a la implementación en algunos lenguajes. ¿Claro todo hasta ahí? Bien. Entonces, la siguiente implementación sería insertar un elemento en otra parte de una lista. ¿Cierto? Insertar un elemento en otra parte de la lista, entonces implicaría, por ejemplo, de igual manera, vamos a hacer una anotación, vamos a colocar el texto, vamos a colocar el primero y el último, tal cual donde están ubicados ahí. Este sería, gracias por las confirmaciones. Eliezer, Ricardo, yo sé muy bien. Interesante ver los que están en clase. Y que pues pueden responderse el punto último. Entonces este es el primero, este es el último, ¿cierto? Supongamos que vamos a agregar un dato. ¿Dónde quieren que lo agreguemos? ¿Entre este y este o entre este y este? No lo agregaríamos de último ni de primero porque ya hicimos la apreciación. Además recordemos que agregar un elemento en cualquier otra parte de la lista siempre sería agregar un elemento, eso, muy bien. Puede ser entre el dato 2 y el 3, mejor, para que podamos ver el funcionamiento del ejercicio de forma completa. Vamos a agregarlo aquí. Entonces, este sería, muy bien, Juan Diego. Gracias. Muy bien, Eliezer. Muy bien, don William. Bien, Jamil. Listo, entonces, vamos a agregarlo. Vamos a decirle que este va a ser el nuevo elemento, ¿cierto? Recuerden, pues no lo voy a dibujar con tanto detalle. Este nuevo elemento, recordemos pues que es un nodo que tiene aquí una lineecita y tiene aquí otra lineecita, y va el nodo y va los punteros, ¿cierto? Entonces, pues pongámonos ahí como para que no quede duda. Los punticos ahí, quedaron como los cuadrados, pero bueno. Entonces este es el nuevo elemento. Sí, claro, sería lo mismo. Ya se pregunta que si es lo mismo entre 1 y 2. Sí, claro, pues el procedimiento es muy similar, ¿cierto? Bien, entonces nos dice, asignar memoria al nuevo elemento. Lo dibujamos, ¿cierto? Este es el nuevo elemento. Rellenar campo de datos del nuevo elemento. Ya sabemos que después de la asignación del nodo, entonces va hacia el nuevo elemento, pues o viceversa. Elegir una posición en la lista. Ojo, aquí tal cual como se les colocó en las diapositivas de las listas simples enlazadas, simplemente enlazadas. La inserción se hará después de haber elegido la posición. Por defecto, siempre la inserción de un elemento se hace después de haber elegido la posición, no se hace antes, para que no haya confusión en lo que ustedes me habían hecho, una apreciación que me habían hecho, ¿se acuerdan? En otra implementación de las listas doblemente enlazadas. La idea es que la asignación, que validar, por ejemplo, en el agregar elementos en otra parte de la lista, que qué pasa si se hace agregar primero. Entonces, miren que se elige la posición en la lista. La inserción se hará siempre después de haber elegido la posición. Esta implementación de aquí es el colocar el agregar después de. ¿Se acuerdan? Eso es lo que hemos hecho. El agregar después de es colocar esto, elegir una posición en la lista. Es decir, se hará desde la inserción, se va a hacer después de haber elegido la posición. Bien, el puntero siguiente del nuevo elemento apunta hacia la dirección a la que apunta el puntero siguiente del elemento actual, que es el de la posición. Entonces, el elemento actual va a ser este, ¿cierto? Este es el que va a quedar este es el de la posición. Entonces este es el que normalmente nosotros hemos llamado actual. Lo voy a colocar.
O también este es el que se llama, este es el que va a ser el de la posición. Porque dice, está hablando sobre un término llamado posición, ¿cierto? Y miren que aquí dice, el de la posición. El elemento actual es el que tiene la posición de la lista, ¿cierto? Entonces ese es el actual. Entonces dice, el puntero siguiente del nuevo elemento apunta hacia la dirección a la que apunta el puntero siguiente del elemento actual. Entonces, el puntero siguiente del nuevo elemento, es decir, este punto de aquí, apunta hacia la dirección a la que apunta el puntero siguiente del elemento actual. Este es el puntero siguiente del elemento actual y este puntero siguiente apunta hacia este elemento. Entonces el puntero siguiente del nuevo elemento apunta hacia la dirección a la que apunta el puntero siguiente del elemento actual. Apunta aquí. A este elemento. ¿Listo? Eso es lo que dice esa línea. El puntero anterior del elemento al que apunta el puntero siguiente del elemento actual apunta hacia el nuevo elemento. Ojo, el puntero anterior del elemento al que apunta el puntero siguiente del elemento actual apunta hacia el nuevo elemento. El puntero anterior del elemento al que apunta el puntero siguiente del elemento actual, es decir, el puntero actual apunta hacia este elemento. El puntero anterior es este. El puntero anterior del elemento al que apunta el puntero siguiente del elemento actual, es decir, este puntero apunta hacia el nuevo elemento. Es decir, esta flecha ya no es aquí, sino que esta se hace hacia acá. Eso es lo que dice esa línea. Se nos va esta línea y este apunta hacia acá. Sí, señor, trabalenguas, como dice Gerson, es un trabalengüita, ¿cierto? Pero miren, pues que trato de hacerlo lo más claro posible. Luego dice, el puntero siguiente del elemento actual apunta al nuevo elemento. Eso ya es más fácil, ¿cierto? El puntero siguiente del elemento actual, que es este, apunta al nuevo elemento. Es decir, se nos hace esta línea. Discúlpeme que no la tenía como línea, sino que no la tenía como flecha, sino como línea. Entonces, el puntero siguiente del elemento actual apunta hacia el nuevo elemento. Se hace esta línea. Y se nos anula esta línea acá, se nos redirecciona, ¿cierto? Apunta hacia acá. El puntero anterior del nuevo elemento apunta hacia el elemento actual. El puntero anterior, que es este, del nuevo elemento, apunta hacia el elemento actual, que es este. Miren que ahí ya se nos direccionaron todos los punteros, ¿cierto? Y queda el nuevo elemento agregado en la lista. Los punteros primero y último no cambian, porque recuerden que eso lo validamos. Validamos si el dato que vamos a ingresar es el primero, igual si el dato de la posición es el, pues, bueno, es el último. En el caso del último es que hacemos esa valoración, ¿cierto? Porque recuerden que siempre vamos a agregar un elemento después de una posición dada. Si estamos eligiendo la posición como el primero, el elemento se nos va a agregar aquí entre el primero y el segundo. Si la posición es el último, entonces aquí lo que se nos ejecutará es agregar último. No hacemos ningún cambio ahí. Entonces, por esa razón, el puntero inicio o el puntero primero y último no cambian. Ser punto primero y ser punto último siguen siendo los mismos. Y tampoco se modifican esos punteros. El tamaño se incrementa en una posición de acuerdo al lenguaje de programación. ¿Listo? Bien. Entonces, esas son las implementaciones, las cuatro métodos o las cuatro operaciones que se ejecutan cuando hacemos insertar elemento. ¿Listo? Vamos a ver las implementaciones que se hacen al eliminar un elemento de la lista.
Eliminar un elemento de la lista, recuerden que involucra 3 posibilidades. Ya no incluye la posibilidad de eliminar un elemento de una lista vacía, porque sería un error, ¿cierto? En las que incluye son eliminar un elemento al inicio de la lista, eliminar un elemento al final de la lista y eliminar un elemento en otra parte de la lista. Bien, estas actividades, estas implementaciones ya son mucho más sencillas. Sí, Eliezer, pero miren que ustedes mismos solicitaron que hagamos primero los métodos. Entonces revisamos primero los métodos y luego hacemos las implementaciones en Python. ¿Listo? De todas maneras, al realizar las implementaciones en Python, vamos a comparar cada una de las implementaciones frente a los métodos que están establecidos en las diapositivas. Vamos a irlos comparando, ¿listo? Para que no tengan pues dificultades. Al principio pues estamos viendo cómo lo hacemos de forma gráfica y luego ya pues hacemos la implementación en Python, de acuerdo a lo que estamos haciendo. ¿Listo? Bien. Entonces, eliminar un elemento al inicio de la lista, eliminar un elemento al finalizar la lista y eliminar un elemento en otra parte de la lista. Bien, el primer método, la primera operación. Para lograr esta tarea de eliminar un elemento al inicio de la lista, vamos a hacer, primero, el nuevo primer elemento, ojo, será el elemento al que apunta el puntero siguiente del elemento actual. Es decir, el elemento actual va a ser el elemento que vamos a eliminar, ¿cierto? Nosotros decimos, bueno, voy a colocar también los títulos. Este sería el punto primero. Este de acá sería el último. ¿Cierto? Es el punto primero, este sería el punto último. Y entonces el que vamos a eliminar, por ejemplo, en este caso sería el que está al inicio de la lista, que es este primero. ¿Cierto? El elemento que está al inicio de la lista. Luego dice, el nuevo primer elemento será el elemento al que apunta el puntero siguiente del primer elemento actual. Es decir, el primer elemento será el nuevo primer elemento será el elemento al que apunta el puntero siguiente del primer elemento actual, ¿cierto? Este es el primer elemento, el primero es este, el puntero siguiente del primero es este, y el nuevo primer elemento pasa a ser este. Entonces ahí es donde uno dice, el punto primero va a ser igual a el punto primero, punto siguiente. Será este. Entonces este pasa a ser el punto primero. Eso es lo que dice esa línea, ¿cierto? Ese es el punto primero, deja de ser este de aquí y pasa a ser este de acá. Dato 2. La siguiente línea dice, el puntero anterior del primer elemento, ya viene que el primero ya es otro, ya es el que sigue, el puntero anterior del primer elemento apunta hacia el último elemento. Es decir, esta línea de aquí deja de apuntar a este, porque este ya es el primero, el puntero anterior del primer elemento, dice, apunta hacia el último elemento, ¿cierto? Se nos hace esta línea así. Puntero anterior del primer elemento apunta hacia el último elemento. El puntero siguiente del último elemento apunta hacia el primer elemento. Miren que eso es muy sencillo, ¿cierto? El puntero siguiente de este último elemento, puntero siguiente del último elemento, entonces apunta hacia el que ahora se llama primer elemento. Se hace esto. Y se destruye esta línea de aquí, ¿cierto? Esta línea ya de aquí ya no se direcciona hacia allá. No se direcciona hacia ese que está allá, esto se anula, sino que apunta hacia este de aquí, que es el primero. El tamaño de la lista tendrá que disminuir un elemento de acuerdo a la
implementación o a la aplicación que se esté desarrollando, pues en el lenguaje de programación que se esté trabajando. Bien. Eliminar un elemento al finalizar la lista o al final de una lista. Ahora, para lograr esta tarea, recordemos que nuevamente voy a colocarlos. Este es el primero. Este es el último. Este es el primero, este es el último, ¿cierto? El que vamos a eliminar en este caso va a ser ese último, va a ser este de aquí. Entonces él dice, el nuevo último elemento será el elemento al que apunta el puntero anterior del último elemento actual. El nuevo último elemento será el elemento al que apunta el puntero anterior, que es este, del último elemento actual. Este es el último elemento actual, entonces el puntero anterior apunta hacia este. Entonces este de aquí va a ser el nuevo último. Ahí es donde hacemos en la implementación de código self.último igual a self.último punto anterior. Entonces aquí colocamos self.último. Este será el nuevo último, ¿cierto? Self.último. Entonces ya no es este, sino este de acá. La siguiente línea dice, el puntero siguiente del último elemento, miren que ya lo cambiamos, el último ahora es otro. El elemento siguiente, el último elemento, apunta al primer elemento. Entonces, esta línea de aquí se nos va, ¿cierto? Se nos va esta línea. Se nos elimina. Y lo que se nos hace ahora es que se nos crea, dice, el puntero siguiente del último elemento apunta hacia el primer elemento. ¿Verdad? Se nos hace esta línea así. Luego el mensaje nos dice, la siguiente línea. El puntero anterior del primer elemento apunta hacia el último elemento. El puntero anterior, que es este, ya no apunta hacia ese que está allá, sino que el elemento anterior del primer elemento, el puntero anterior del primer elemento, este puntero apunta hacia el último elemento. Es decir, se nos hace esta línea de aquí. Lo que dice ahí, ¿cierto? El puntero anterior del primer elemento apunta hacia el último elemento. Actualizar el tamaño de la lista en algunos lenguajes de programación. Miren que aquí ya queda este puntero, pues aunque queda apuntando el anterior hacia este y el siguiente queda apuntando hacia el primero, de todas maneras, él ya no queda en la lista. Él ya no está dentro de esta lista, entonces este elemento ya queda por fuera. ¿Listo? Ahora, así es, se tacharía esta línea, pues la naranja, ¿cierto? De todas maneras, este ya quedaría por fuera. Lo mismo pasa cuando pues eliminamos el primero. Y la siguiente implementación sería eliminar un elemento en otra parte de una lista. Recuerden que para esta operación se valida. Si el que vamos a eliminar es el primero, ejecutamos eliminar primero. Si el que vamos a eliminar es el último, ejecutamos eliminar último. Si el elemento que vamos a eliminar es uno solo en la lista, ejecutamos el punto primero igual a el punto último igual a nodo datos, ¿cierto? Entonces, en este caso, debemos colocar que este es el punto primero. Este sería el punto último. Gerson pregunta que si dice que ese último paso no sería el puntero anterior del primer elemento, apunta hacia el puntero siguiente del último elemento. A ver, el puntero anterior del primer elemento, ¿no fue lo que había dicho?
El puntero anterior apunta hacia el puntero siguiente. No, un puntero no apunta hacia otro puntero. Ojo, Gerson. Un puntero apunta hacia un elemento. Un puntero no apunta hacia otro puntero. El puntero apunta es hacia otro elemento. Usted dice el puntero anterior del primer elemento apunta hacia el puntero siguiente del último elemento. No. Uno diría apunta hacia donde apunta el elemento. ¿Listo? No sé si no fue clara la actividad que hicimos con el eliminar último. O si podemos pasar. Listo. Bien. Entonces decimos, este es el primero, es el punto primero, ¿cierto? Y este es el punto último. Entonces decimos, normalmente se crea un puntero auxiliar, ¿cierto? Para hacer estas tareas uno puede crear el aux, para no tener que confundirse tanto como con ese trabalenguas, que el puntero anterior apunta hacia donde apunta el puntero del anterior, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es, el puntero auxiliar tiene que contener la dirección hacia la que apunta el puntero siguiente del elemento actual. Vamos a crear un puntero auxiliar, dice que debe contener la dirección hacia la que apunta el puntero siguiente del elemento actual. Es decir, recordemos que vamos a tener un elemento que lo hemos llamado el actual, que es el de la posición, ¿cierto? Porque vamos a eliminar, por ejemplo, vamos a eliminar este dato 2. No eliminar ni el primero ni el último, sino que vamos a eliminar este dato 2. Entonces, este dato 2 va a ser el auxiliar o el actual. Voy a ponerle, este va a ser el elemento actual. ¿Cierto? Este va a ser el actual. Entonces dicen las líneas, el puntero auxiliar tiene que contener la dirección hacia la que apunta el puntero siguiente del elemento actual. Y pues la dirección anterior también. Este será el actual. Entonces el que vamos a eliminar es este, ¿cierto? Vamos a colocarle elemento eliminar. Este va a ser el elemento que se nos va a eliminar. ¿Listo? Entonces dice, el puntero siguiente del elemento actual apuntará hacia el elemento al que apunta el puntero siguiente del elemento que sigue al elemento actual en la lista. O es decir, el elemento eliminar. Dice, vean, el puntero siguiente del elemento actual, es decir, el puntero siguiente del elemento actual es este, ¿cierto? Apunta hacia acá. Dice, el puntero siguiente del elemento actual apuntará hacia el elemento al que apunta el puntero siguiente del elemento que sigue al elemento actual en la lista. Este es el elemento al que sigue al elemento actual en la lista. Este elemento actual apunta hacia este elemento. Entonces lo que dice es que el elemento actual apuntará hacia el elemento al que apunta el elemento al que le sigue. Es decir, este puntero ya no apunta. Este elemento ya no apunta aquí, sino que este elemento va a apuntar es, bueno, se me hizo con ese color, hagámosla con un verdecito. Este puntero va a apuntar es hacia acá. Eso es lo que dice esa línea. ¿Listo? No, Eliezer, no apuntas el punto último. Recordemos que aquí solamente lo estamos haciendo así porque en este caso tenemos solamente 3 nodos, pero no apuntas el punto último. Ojo con eso, porque ahí suelen haber confusiones y ahí suelen ejecutar de pronto tareas o realizan direccionamientos mal hechos y de pronto les funcionan mal las implementaciones. Ojo con lo que dice la teoría. El puntero siguiente del elemento actual, es este. El puntero siguiente del elemento actual apuntará hacia el elemento al que apunta el puntero siguiente del elemento que sigue al elemento actual en la lista. El elemento que sigue al elemento actual en la lista es este.
el puntero siguiente del elemento que sigue al elemento actual en la lista es este puntero, y este puntero apunta hasta aquí. Como tenemos solo 3 elementos, nos coincide que este es el ser punto último. Pero entonces lo que dice es que este elemento debe apuntar hacia acá. Es decir, ahí es donde hacemos actual punto siguiente o aux punto siguiente es igual a aux punto siguiente punto siguiente. ¿Listo? La siguiente línea dice, el puntero anterior del elemento al que apunta el puntero siguiente del elemento que sigue al elemento actual en la lista, apuntará al elemento actual. Ojo, el puntero anterior del elemento al que apunta el puntero siguiente del elemento que sigue al elemento actual en la lista, es decir, el elemento que sigue al elemento actual en la lista, es este. El puntero siguiente apunta hacia este y el puntero anterior es este. Eso es lo que dice ahí. El puntero anterior del elemento al que apunta el puntero siguiente del elemento que sigue al elemento actual en la lista, es decir, este puntero apuntará hacia el elemento actual. Es decir, esta línea de aquí se nos quita y se nos crea esta línea de acá. Se hace esto. Tengan en cuenta que aquí este elemento a eliminar sigue con el puntero anterior apuntando hacia este y el elemento siguiente sigue apuntando hacia este. Pero como no es primero ni último, entonces este ya queda por fuera de la lista. Ahí con esa implementación, este elemento queda por fuera de la lista. Y entonces se hace lo que dice al final. El tamaño de la lista tendrá que disminuir en un elemento. Eso de acuerdo a la implementación que se realice. ¿Sí es claro? ¿Hasta ahí? Miren que hemos hecho básicamente las implementaciones de todos. Hemos visto en teoría cómo se hace la actividad de todos estos pasos. ¿Listo? Entonces ya en la siguiente sesión de clase ya vamos a hacer la implementación práctica. Y de hecho, importante también que ustedes lo puedan hacer y que ustedes lo puedan ir comparando. En la plataforma, si no se las he colocado, se las pongo ahora esta presentación para que ustedes la tengan presente. Sí, claro que sí. Después de Semana Santa lo haremos. Es entendible. Sí es un poco de pronto complejo porque pues parece un trabalengua, ¿cierto? Y el trabajo con punteros siempre pues se suele complicar un poquito. Pero una vez que usted lo entiende, ya lo puede revisar. Es más, recuerden que este video va a quedar grabado y les va a quedar a ustedes como insumo para que ustedes puedan, pues en el momento que deseen, en la Semana Santa, si tienen un tiempito y puedan aprovechar, pueden hacer las implementaciones. ¿Listo? En las dos. Juan Camilo pregunta si es en Milaulos o en el campo virtual de la universidad. En las dos les voy a colocar la presentación y el video. ¿Listo? Bueno, también la solicitud que hace Gerson es importante. Dice que sería bueno implementar un foro por si alguien lo quiere hacer y lo quiere compartir. Entonces les podría colocar un foro de la implementación de lista circular implementaciones de lista circular doblemente enlazada. Pero recuerden que de todas maneras lo vamos a realizar, porque pues sí hay unas cositas que debemos tener presentes. Juan Diego. A ver, Santiago dice, ¿es posible que nos dejes en plataforma algunos ejercicios para repasar de los temas anteriores? Sí, claro. Por ejemplo, para aplicar implementaciones de listas circulares, de doblemente enlazadas y enlazadas simples en contexto. Muy bien. Claro que sí, Santiago. No me comprometo a hacerlo inmediatamente, pero sí lo trataré de hacer por ahí entre sábado y domingo, dejarles implementaciones. ¿Listo? Sí. Profe. Señor. Con mucho gusto, Ricardo. Ese martes tendríamos el quiz y clase, ¿cierto? Sí, señor. El martes entonces iniciaríamos con quiz. No, el quiz creo que es el jueves.
El martes tendríamos clase normal. William, el quiz es el jueves. Sí, Bueno, porque inicialmente, pues sin fijarme en la nueva evaluación, usted había dicho que ese martes después de Semana Santa nos iba a hacer quiz, entonces estaba con esa imagen todavía. no, es el jueves. Es el jueves después de Semana Santa. El quiz está para el jueves 16, creo. 16 de abril es que cae. El foro lo haría por Mil Aulas o por la plataforma de la universidad. Si gustan, les pongo foro por ambas partes, por la plataforma de Mil Aulas o por la universidad. Y entonces, si ustedes van a hacer una duda, una implementación, pues puede ser incómodo, pero entonces pues habría que hacerla por las dos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No hay más preguntas? ¿No hay más dudas? Bueno, muchachos, entonces les deseo una feliz Semana Santa. Nos vemos el martes después de Semana Santa para realizar ya las implementaciones de los elementos que acabamos de ver. Que pasen pues una muy buena noche.